En el vídeo de hoy vamos a hacer un análisis un poco más complejo, un análisis que espero que os haga ver el mercado y os haga reflexionar de lo que sobre la manera que estáis operando, y sobre todo, para mi juicio, es una mezcla de diferentes visiones del mercado que juntos pueden dar una visión un poquito más global de lo que está ocurriendo. Voy a puntualizar varias cosas. Primero, esto es una forma de leer el mercado, no es una estrategia de trading. Es una forma de leer el mercado, basada en los aprendizajes de Wyckoff, basada también en ciertos patrones chartistas, y que busca sobre todo son líneas tanto de oferta como de demanda a la que hay que superar y a la que hay que romper y respetar, ¿vale? Se trata un poco de eso. Sé que para muchos de ustedes este tipo de análisis será un poco más complejo, para otros no. Pero este vídeo, sobre todo un vídeo informativo, es un vídeo que busca dar un poco de luz a lo que estamos viendo los gráficos, busca simplificarlo para que sea más fácil a la hora de interpretarlo y a la hora de tomar decisiones, ya que muchas veces las emociones, la falta de confianza en la operativa, la falta de conocimiento hace de tomar decisiones que te pueden incluso costar la cuenta. Por eso es importante de tener una base y a partir de esas bases ir mejorando y aprendiendo cosas nuevas y abriendo a nuevas posibilidades, a nuevas formas de leer los mercados. Y esta, digamos, es una variación del Wyckoff. Aquí tenemos, por ejemplo, esta estructura. Una estructura que se ve a toro pasado, ¿vale? Que es una estructura lateral, ¿lo veis? Y lo digo a toro pasado porque ahora es muy fácil de verlo. Pero cuando el precio estaba en esta zona, el precio estaba dibujando este pequeño triángulo chartista, ¿lo veis? Aquí tenemos un impulso. Aquí vemos como el precio se frena. Vemos aquí concretamente un pico de volumen en una zona donde no rompe al alza. Esto nos está indicando que en esta zona hay una fuerte presencia de oferta y se produce la cuña con su correspondiente ruptura y retesteo. Entonces tenemos esta zona, es una zona muy importante, pero dentro de esta estructura tenemos también otra estructura que es esta, una estructura en cuña. Entonces, bajo mi punto de vista, viéndolo ya analizado como fuera transcurriendo, este triángulo es un triángulo que en corto plazo no es interesante entrar. ¿Por qué? Porque la base está aquí. Normalmente estos triángulos suelen tener un corto recorrido y suelen buscar la base donde ahí empieza a lateralizarse y producirse un movimiento posterior. En este caso, al tener una oferta aquí fuerte, rompe y busca zonas más bajas, donde aquí se encuentra la demanda y se producen los movimientos posteriores. Se produce otro movimiento aquí, otro retesteo, rechazo. Aquí vemos como el precio está comprimido y aquí rompe. ¿Qué ocurre? Que esta ruptura es una ruptura buena para entrar, es una entrada efectiva. El problema está en que esta zona fue rechazada con mucha fuerza. Entonces, esta zona es una zona muy importante. De hecho, aquí veis como en toda esta zona después se produce otro movimiento lateral, se produce otra estructura, como esta por ejemplo.
estructuras cónicas, donde el precio se va en comprimiento, se produce un movimiento posterior. Aquí se produce después la recuperación. Y aquí vemos cómo vuelve a caer por la presión que ejerce la oferta en esta zona. Toda esta estructura de aquí es una estructura que está básicamente absorbiendo todos los stocks de oferta que hay aquí posicionados. Hay un movimiento fuerte, por eso aquí esta zona es una zona importante, ya que vemos como el precio rompe el último máximo y es rechazado. Aquí vemos como hay otro rechazo y ya buscamos la zona baja. Perdón por la garganta, que está el tiempo loco y la garganta también. Aquí vemos otra estructura lateral, como estáis viendo. A toro pasado es fácil verlo, pero cuando está analizando esto, la verdad es que es tremendamente difícil. De hecho, aquí vemos una ruptura, vemos cómo profundiza dentro de la estructura y vemos cómo se escapa otra vez. Pero también hay otra lectura que podemos hacer de esta estructura, que es esta de aquí. Vemos como el precio va comprimiéndose aquí y vemos como el precio respeta esta tendencia. Esta ruptura es invalidada aquí, es retesteada aquí y aquí ya es cuando se produce el movimiento posterior. Es una estructura un poquito más difícil. Realmente a mí la estructura que me gusta en esta digamos, en esta situación sería esta de aquí. Para mí es una estructura más limpia y más acorde a lo que está ocurriendo dentro de esta estructura, ya que esta zona es una zona fuerte de rechazo también. Y el triángulo es un triángulo demasiado comprimido, entonces no respeta tanto lo que estamos viendo en el gráfico. Aquí sí. ¿Qué ocurre? Que analizarlo así a toro pasado es tremendamente... Es muy fácil de verlo ahora, en el momento no. Pero si os dais cuenta, en los patrones que estamos viendo, se producen movimientos, digamos, parecidos. Vemos como hay una compresión, vemos como hay un frenazo del precio, vemos una caída, vemos esa caída posterior. Esto de aquí podemos interpretarlo como el volumen de parada más el buying clímax en esta situación, solo que la oferta ha hecho que el buying clímax se posicione en la misma posición que el volumen de parada. Aquí vemos los automatic rally, aquí vemos otro automatic rally. Aquí sí vemos un conato de buying clímax en esta estructura de aquí. Aquí vemos los diferentes ST, tanto alcistas como bajistas. Vemos una compresión en el precio que forma la figura chartista, que después a romper produce el movimiento. A mi juicio, en esta estructura, por ejemplo, hay dos zonas importantes: la ruptura y esta ruptura de aquí. Para mí, estas dos zonas son dos zonas clave dentro de esta estructura. ¿Por qué? Porque cuando entras aquí, cuando te da este pequeño pullback, aquí hay que protegerte. ¿Por qué? Porque perfectamente en esta zona, si la oferta hubiera sido muy fuerte, el precio se hubiera vuelto y hubiera tenido un movimiento al contrario. Porque esto es una estructura interior dentro de una estructura mayor. ¿Entendéis? Aquí vemos lo mismo, una estructura menor dentro de una estructura mayor, igual que esta estructura de aquí. Bueno, vamos a seguir adelante. Aquí veamos ya la ruptura, vemos el movimiento, vemos como ya hay indicios de una cierta debilidad en el precio. Y aquí llegamos al siguiente nivel. Aquí ocurre
más o menos lo mismo de lo que hemos estado hablando antes. Vemos como el precio se lateraliza, va subiendo, pero va teniendo una cierta debilidad. Aquí vemos un nivel de volumen alto, un pico de volumen en esta zona de aquí, en un máximo. Eso es algo que nos tiene que hacer ver que algo no va como tiene que ir ahí, algo está fallando, ya que el máximo, cuando entra volumen fuerte, tened en cuenta que es cuando la fuerza contraria está entrando al mercado, en este caso la oferta. Aquí tenemos el primer indicio, que es el volumen de parada. Vemos un movimiento y aquí tenemos el siguiente buying climax, ¿vale? Ya tenemos las diferentes situaciones, que es esta zona, que después de hecho es retesteada una vez, y tenemos esta zona también. ¿Por qué lo pongo horizontal? Porque, digamos, la oferta y la demanda está posicionado sobre esta zona de aquí. En este caso, ¿qué ha ocurrido? Que la oferta ha ido presionando hasta que ha absorbido la demanda y ha producido el movimiento posterior. De la igual forma, podía estar apretando y la demanda aquí romper y buscar esta zona, como ha ocurrido aquí, y superarla. Hasta que no rompan las zonas, no se posicionan, no se abren posiciones, ¿vale? Y dentro de la estructura, otra estructura triangular. Vemos un agotamiento, como en otros casos. Vemos el buying climax en este caso. Aquí vemos una estructura, un triple techo, por decirlo de alguna forma. Vemos movimientos buscando el ST. Aquí vemos una ruptura con volumen. Vemos cómo profundiza un poco dentro de la estructura. Pero si cogemos y tiramos una línea de estos máximos, nos daremos cuenta que, aunque haya entrado un poco dentro de la estructura, respeta perfectamente los máximos, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Aquí se produce una pequeña estructura que al romper produce ya el movimiento posterior. Vemos otra pequeña estructura aquí, de un pequeño canal, y vemos como su ruptura produce otro movimiento posterior. La finalidad del vídeo es, sobre todo, que antes de tomar una decisión, buscar la zona importante dentro de la estructura que estéis trabajando. No solo, digamos, la estructura cónica que estáis viendo de compresión o expansión, sino la estructura a defender tanto de la oferta y la demanda. Porque una ruptura aquí puede ser frenada perfectamente aquí y llevar a traste toda esta estructura y formarse, en este caso, como un doble techo. En este caso, la oferta ha sido mucho más fuerte que la demanda y se ha producido el movimiento posterior. Aquí vemos ahora, a ver, bien, coja del directo como siempre. Aquí vemos lo mismo pero al revés. Vemos pico de volumen aquí, en una bajada. Pico de volumen, ya te está indicando algo. Y tenemos este pequeño conato. Este pequeño conato que tenemos aquí es una zona importante de la estructura. De hecho, cuando se produce todo el movimiento posterior, se ve que es importante, se ve que el precio busca esa zona. Vemos el movimiento posterior con menos volumen, y aquí tenemos ya, en este caso, el selling climax. Aquí tenemos la misma situación, pero al revés. ¿Lo veis? Y aquí tenemos ya otra zona donde se ha producido una acumulación
un triángulo, rompe y movimiento posterior. ¿Por qué es importante este punto de aquí? Porque lo voy a señalar mejor. Muy bien. Es importante porque el volumen entró fuertemente aquí. Produjo ese pequeño movimiento, ese pequeño rebote, que no casa con los picos de volumen que está habiendo ahí. Sabiendo que en esa zona no debería de haber picos de volumen fuertes, porque es un movimiento bajista puro. Entonces no debería haber una contrapartida tan fuerte. Debería de haber muchas ventas acumuladas. A la vez, ese rechazo junto con el volumen te está dando a entender que está entrando la demanda. Entonces esta zona es una zona importante. Vemos como en este caso no llega el precio ni a retestear la zona baja. La demanda es fuerte y empuja el precio hasta que rompe la zona a defender, retestea en pullback y se produce el movimiento. Aquí ahora vemos como se produce un pequeño canal y el movimiento sigue al alza. Vamos a ver, ya llegará a máximo, que ya está cerca ya, que este nivel de aquí. Retesteará el máximo y a partir de ahí veremos qué ocurre. Pues nada más, espero que haya gustado el vídeo, espero que os sea de ayuda a la hora de tomar decisiones en el mercado y hasta el próximo vídeo.